Gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Amén y amén. Yo le puse a este tema las funciones de la leche de la palabra. Así le puse yo a este mensaje, porque dice Primera de Pedro 2:2. Desde el 1 vamos a leer. Primera de Pedro 2, versículo 1. Dice la palabra: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías. Tenemos que despojarnos de esas cosas, de malicia, del engaño, del error, dice otras versiones, e hipocresías, envidias y de toda difamación. Oiga, ¿cómo introduce el apóstol Pedro? ¿Cómo se está introduciendo el apóstol Pedro en este capítulo? De una vez nos está, hermano, pasando el hacha, nos está metiendo el cuchillo, diciéndonos las cosas que tenemos que dejar. ¿Verdad que sí? Tenemos que despojarnos de estas cosas, ¿verdad? Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Pero dice el versículo 2: porque si no nos despojamos de estas cosas, no vamos, hermano, a tener estos deseos. No van a venir a nosotros estos deseos. Por eso cuando una persona está llena de hipocresía, está llena, hermano, de tanta cosa, hermano, no tiene deseo de escuchar la palabra de Dios. Sino que, hermano, se mantiene, ¿verdad?, allá afuera, en el carro, divagando su mente, pensando en otras cosas, hermano, porque puede ser que esa persona esté llena de hipocresía. Por lo tanto, no tiene deseos, hermano, de la leche espiritual. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermano, los que crezcan espiritualmente por la leche pura de la palabra, dice ahí que ellos van a ser salvos. Ellos van a ser salvos. Por lo tanto, yo aquí puedo deducir que aquel hermano que oye la palabra, pero no atiende a la palabra, entonces al no atender a la palabra, se queda en una condición, hermano, de bebito, ¿verdad? Como de recién nacido nada más, pero no obtiene un crecimiento espiritual. Porque la leche espiritual es para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Y yo quiero relacionar la leche, la función de la leche natural, esa que usted se toma todas las mañanas, ¿verdad? Aunque unos toman leche, pero ya no pura, le mezclan chocolate, le mezclan otras cosas a la leche, ¿verdad? Le mezclan ese polvo de canela, ¿cómo se llama? Cinnamon, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Le mezclan ahí, y esa ya no es una leche pura porque ya está mezclada. Pero cuando nosotros, hermano, este pasaje, porque la palabra es leche, pero si nosotros somos ajuiciosos y buscamos las funciones de la leche natural, esa que nosotros tomamos, hermano, yo veo por lo menos dos funciones que tiene la leche natural. Por eso el Señor nos está comparando que cuando nosotros nacemos del agua del Espíritu, somos niños y necesitamos la leche espiritual. Así como un recién nacido, hermano, necesita la leche, no solo materna, sino quizás también la de vaca, ¿verdad? Entonces, una de las funciones de la leche natural es, hermano, que
que contiene calcio. Uno de los ingredientes primordiales que tiene la leche es calcio. Y el calcio, hermano, un recién nacido lo necesita. Necesita el calcio, hermano, un recién nacido para que sus huesos se vayan desarrollando adecuadamente. Y hermano, y que su dentadura, hermano, también se desarrolle adecuadamente. Es necesario la leche, hermano, natural, porque, hermano, contiene, ¿verdad?, ese elemento esencial que va a proteger a los huesos para que esos huesos se desarrollen, hermano. Y cuando esté viejo esa persona, ¿verdad?, cuando llegue a una edad ya adulta, madura, hermano, no tenga enfermedades en sus huesos. Eso es lo que, hermano, hace la leche natural, ¿verdad? Preserva los huesos. Y a nosotros nos han enseñado que es en los huesos donde está el espíritu del hombre. Es en los huesos. ¿Por qué estoy hablando de la leche? Porque voy a, hermano, relacionar la leche natural con la leche espiritual. Entonces, un recién nacido, hermano, que está tomando la leche pura de la palabra, está, hermano, como guardando, protegiendo su espíritu. Porque el espíritu del hombre está en los huesos. Porque dice la palabra que la palabra es como espada de dos filos, que, hermano, que penetra y discierne, ¿verdad?, lo profundo del hombre. Incluso hace una separación entre el alma y el espíritu, y que penetra hasta los tuétanos. La palabra de Dios penetra hasta los tuétanos. Por eso nosotros deducimos que el espíritu está en los huesos. Porque, hermano, ¿qué sacó el Señor de Adán? Un hueso. Pero lo que estaba sacando en realidad el Señor de Adán era espíritu. Espíritu. Eso es lo que estaba sacando. El soplo que Él había puesto en el hombre es lo que el Señor estaba sacando, porque en los huesos está el espíritu. Entonces aquel que toma la leche pura de la palabra está, hermano, no solo vitaminando su espíritu, no solo está fortaleciendo su espíritu, sino que está protegiendo su espíritu, aleluya, hermano, con la función que hace la leche de la palabra. Entonces el que no está tomando la leche espiritual no está protegiendo su espíritu. Y otra, hermano, las funciones que hace la leche natural es que, hermano, ayuda al crecimiento de los dientes. Y yo le hago una pregunta: ¿para qué sirven los dientes? ¿Para qué sirven los dientes? ¿Ah? ¿Para qué usa usted los dientes? Masticar. Pero esa palabra masticar tiene muchas deducciones. Otra deducción es triturar. Triturar. Usted no se lleva la comida triturada ya a la boca, se lleva el pedazo de carne, ¿sí o no? Se lleva a su boca ya las cosas, ¿verdad?, que están sólidas. Pero una vez que llega a la boca, usted comienza a triturar, a triturar, a triturar. Entonces, una de las funciones, hermano, de la leche espiritual
es que, hermano, nos da la capacidad de triturar, hermano, de masticar aquello que el Señor nos da, aleluya, para que nosotros lo comamos. Bueno, entonces, tenemos, hermano, que desear la leche espiritual. Necesitamos el calcio, porque el calcio, hermano, espiritual es como una capa de protección a nuestro espíritu y aquello, hermano, que nos ponen a comer para que nosotros lo trituremos. Mire, la función de los dientes es triturar, y está relacionada, ¿verdad?, con moler. Está moliendo, desmenuza una materia sólida. También es partir, porque cuando usted está masticando, usted está partiendo. También es partir, masticar, meditar, razonar, majar, molturar, maltratar, rebatir, refutar, procesar, discernir y rumiar. Mira todas las funciones que tienen los dientes. ¿Usted no ha visto las vacas? Cómo las vacas, hermano, cesan todas sus labores y, hermano, y se van a un lugar, ¿verdad?, mayormente que les pegue sombra, y se ponen a reposar. Nadie puede, hermano, discernir, digerir la palabra si no entra en un reposo. Nosotros tenemos que reposar de todas nuestras actividades. Por eso la mejor manera de leer las escrituras es cuando tú estás en reposo. No te pongas a leer la palabra cuando estás enojado, cuando estás molesto, cuando estás irritado, cuando no sientes paz. Tienes, hermano, que buscar un momento de reposo, porque eso es lo que nos enseña el Señor. Cuando ores a tu Padre, ¿verdad?, entra a tu recámara y cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre que está en secreto contigo. En otras palabras, entra en reposo. Que ningún niño, hermano, te moleste cuando estás orando, porque tú estás, hermano, en un reposo con el Señor. Por eso es importante que los padres hablen con los hijos, le digan: mira, hijo, voy a meterme un tiempo con el Señor, así que te pido que te estés calmado, tranquilo, ¿verdad?, durante 45 minutos, por ejemplo. Entra en el reposo y ahí conversa con tu Padre. Una vez Roberto estaba poniendo cámaras por todos lados y le dije: no me pongas cámaras aquí en este cuarto, porque si yo miro una cámara ahí, ya no voy a orar tranquilo, porque sé que alguien me está viendo. Porque uno necesita reposo. Entonces, hermano, la vaca nos da un gran ejemplo. Ella, hermano, descansa de sus labores, ¿verdad? Ni de sus terneros se preocupa, cuando que ella entra en un descanso, y, hermano, y comienza, hermano, a triturar, ¿verdad?, a rumiar la comida que se ha comido.
y la comienza a triturar, a triturar, a triturar, de tal manera, hermano, que le saca la última vitamina a la comida, para que la leche que va a producir esa vaca salga con todas las vitaminas adecuadas. Entonces, hermano, ¿qué le quiero enseñar? Que usted con su dentadura, usted está rumiando la palabra. Y dice: Señor, ¿qué me quisiste hablar? ¿Qué me quisiste enseñar? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de ti, Señor? Y comienzas, ¿verdad?, a rumiar ese pasaje. Señor, no lo comprendo, no lo entiendo, pero si tú me alumbras, si tú me ayudas, Espíritu Santo, aleluya, y haces que el mensaje salga, aleluya, a la superficie, entonces yo lo voy a entender y lo voy a comprender. Y cuando estás en esa relación con el Señor, de repente el Espíritu Santo te abre el pasaje. ¿Por qué? Porque si leemos la palabra con una mente natural, no la vamos a entender. La palabra no se puede entender con una mente natural, con una mente carnal, solo con una mente espiritual. Si no ponemos una mente espiritual, nos van a estar enseñando maravillas de parte del Señor y nosotros no la vamos a creer. Porque lo queremos entender, lo queremos comprender con esta mente natural. Y la mente natural no entiende y no comprende y no discierne las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? No razone la palabra con su mente natural, porque usted no va a entender nada y va a estar desechando grandes riquezas de parte del Señor. Entonces, mire las funciones de los dientes. Y yo hago una pregunta a Iglesia de Cristo Mahanaim: ¿cómo masticas las cosas tú? ¿Cómo procesas las cosas? ¿Cómo rumeas tú las cosas? ¿Cómo disciernes tú las cosas? ¿Cómo mueles tú las cosas? Cuando alguien te chulea, ¿cómo lo procesas? ¿Cómo procesas cuando alguien te chulea? Cuando alguien te halaga, ¿cómo procesas ese halago? Ay, hermana, no es la única que me lo dice. Viera cuántos me lo dicen. Que qué bonita estoy. No está masticando adecuadamente. No está masticando adecuadamente. Porque en vez de humillarse, la está exaltando. Como que le están sacando más el pecho. Por eso la pregunta es: ¿cómo masticas tú las cosas? Aquí voy a ir metiendo el cuchillito. ¿Cómo procesamos lo que nos dicen, lo que nos hacen? Cuando alguien te corrige, ¿cómo procesas las cosas? Cuando alguien trata de educarte, ¿cómo procesas eso? Cuando alguien trata de enseñarte, ¿cómo procesas eso? Tenemos la suficiente humildad para reconocer, hermano, que nosotros necesitamos el ser enseñados. O hermano, o decimos: no, hermano, usted está equivocado. ¿Cómo procesamos las cosas? ¿Cómo masticamos? ¿Cómo masticamos la palabra que oímos? Porque muchas veces, hermano, el Señor nos quiere hablar. Decimos: esa palabra es para aquel, esa palabra es para aquel, esa palabra es para el otro, esa palabra, y nada es para nosotros.
Cuando viene una pedrada para nosotros, nos agachamos para que le caiga al otro. ¿Cómo procesamos las cosas nosotros? Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Y para qué más? Y para instruir. Toda la palabra es inspirada. Necesitamos ser enseñados, ¿sí o no? Necesitamos ser corregidos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo procesan los halagos? ¿Cómo procesamos cuando alguien nos llama la atención? Cuando nos corrigen. Porque mire, ¿cómo procesó el apóstol Pablo los halagos de aquella muchacha que a diario caminaba atrás de él, diciéndole: estos son siervos del Dios Altísimo? ¿Cómo procesamos eso? ¿Cómo procesan los hombres hoy en día cuando le dicen: usted es un gran siervo de Dios y nadie es como usted? ¿Cómo lo procesan? Aquí el apóstol Pablo, hermano, y yo creo que el Señor permitió eso para probar al apóstol Pablo. Y esta muchacha, hermano, ¿verdad? Descrita en Hechos 16, 16, póngame, hermano, ahí 10, Hechos 16, 16. Mira cómo procesó el apóstol Pablo, hermano, el halago de aquella muchacha. Dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, no se dirigían a la playa, ni a Cancún, ni a Bermudas. Se dirigían, hermano, al lugar de oración. Nos salió al encuentro una muchacha, pero mira, hermano, esclava. Esta muchacha no era libre, era esclava, mas sin embargo estaba dando un mensaje. Por eso hay esclavos que pueden dar mensajes. Aquí mi Biblia dice que estaba, hermano, que era una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Por eso en las personas que no han sido liberados por el Dios de la gloria, puede ser que tengan un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Oiga, ¿cómo? Poniendo su talento en práctica. ¿Cuál era el talento que tenía? Adivinación. ¿Qué espíritu tenía esta muchacha? Espíritu de adivinación. Y que daba grandes ganancias, hermano. Hermano, yo conozco ministerios que se mueve el espíritu de adivinación, y ese espíritu de adivinación los ha hecho ricos. Los ha hecho ricos. Hasta los mandan a llamar para que, hermano, digan cosas, porque en ellos se mueve un espíritu de adivinación. No se me olvida, hermano, una persona que en cierta ocasión entró en un trance, y muchos decían: está el Espíritu Santo sobre ella, pero a mí no me engañó. Porque, hermano, cuando alguien entra en trance y pierde la noción, tiene que ser un espíritu inmundo. Y si entra en trance y los ojos se le voltean, peor.
Y hermano, y esa persona entró en trance. Y entró otra persona y le dijo, hermano, toda su vida. Y hasta quienes odiaba. Y hasta quien les había hecho daño. Pues hay que tener cuidado. No ande ahí, hermano, buscando profecías. No hace que le profetice el mero diablo. Alguien dijo, no ande con esas bobadas. Entonces, dice hermano el 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Eran siervos, sí o no? Pero mire de qué boca estaba saliendo el halago, la alabanza para ellos. Estaba saliendo, hermano, de una fuente que se movía un espíritu de adivinación. ¿Quiénes os proclaman el camino de salvación? El 18, ¿verdad? Y dice, y esto hacía por muchos días. Pero miren, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió aquel mismo momento. ¿Cómo procesó el apóstol Pablo? El halago. Ay, hermanito, cuando usted canta bien, hasta la piel se me pone de gallina. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros tenemos que darle toda la gloria al Señor, toda la honra al Señor. Aquí el apóstol Pablo procesó, hermano, adecuadamente. Porque, hermano, esta muchacha no glorificaba a Dios, sino que a los hombres. No glorificaba al Cristo de la gloria, sino a los hombres. Tú y yo no estamos llamados, hermano, a glorificar al hombre, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esta muchacha glorificaba al hombre. Estos son siervos del Dios Altísimo que les enseñan el camino de salvación. Entonces el apóstol Pablo dijo, esta muchacha, algo no me suena bien aquí. Esta nos está ensalzando a nosotros. Nos está poniendo en un pedestal. Y ni siquiera está mencionando a Jesucristo el Señor. Entonces el apóstol Pablo dedujo que era un espíritu malo que estaba dando un mensaje supuestamente de parte de Dios. Por eso nosotros creemos que hay mensajes que, aunque suenen bonitos, puedan venir de los mismos infiernos. Aunque suenen bonitos, aunque suenen agradables, pero puedas venir, hermano, de fuentes, de otras fuentes, y no de la presencia del Señor. Esta muchacha era esclava. En ella se movía un espíritu de adivinación, mire, y daba ganancias a sus amos con sus adivinaciones. Entonces debemos de cuidarnos de las profecías personales, porque dice el apóstol Pedro que la profecía no es, hermano, para interpretación personal. Por eso en esta congregación está prohibida las profecías personales. Ni que anden llamando por teléfono. Hermana, tengo una profecía para usted. Como dijo alguien, ¿y por qué le da profecía solo para los demás y no le da profecía ni para su familia ni para ella misma? Dios no es así.
Dios tiene que arreglar nuestra casa, nuestra Jerusalén primero, y después ir a edificar a los demás. Pastor, usted viene con espadas envainadas. Pues fíjese que sí, pero también a mí me la estoy. Entonces, según de Pedro dice 1:20, dice, 1 Pedro 1:20 dice, ¿cómo? Porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo. Pero bueno, leamos el 19, porque como que no entendemos de lo que estamos hablando. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Ahí sí ya entendemos el 20. Dice, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, por eso se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El 21 dice, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera. No es ese. Me equivoqué ahí. ¿Es segunda de Pedro? No, estás poniendo primera de Pedro. Es segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación, ¿qué? Personal. 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Porque mira, hermano, podemos tener buenos deseos nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo procesó, hermano? ¿Cómo masticó? ¿Cómo trituró la alabanza de Juan el ángel? Apocalipsis 22:8. ¿Cómo, hermano, masticó, trituró la alabanza de Juan el ángel? Dice Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Oigan, si el ángel hubiera, hermano, ahí dejado que Juan lo adorara por 1 o 2 minutos, hermano, se funde el ángel. Por eso, ¿cómo procesas tú cuando alguien te pone en alto? ¿Cómo lo procesamos? Aquí el ángel, hermano, vio a Juan que estaba postrado y lo estaba adorando. Pero mire lo que dice, hermano, el 9, ¿verdad? Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿A quién lo mandó a adorar? Adora a Dios. Adora a Dios. Si el ángel no lo para, hasta el día de hoy estaría, hermano, hundido y perdido. Porque él, hermano, se dio cuenta que la adoración y la alabanza solo le pertenece a Dios. A Dios. Si tú haces algo bueno de parte de Dios y alguien quiere levantarte, hermano, ten cuidado. Dile, no, al Señor sea la gloria. Al Señor sea la hora, la gloria, la honra. Porque a Jesucristo lo quisieron exaltar también. Bendito los pechos que te dieron de mamar,
Le dice el Señor, no, más bien, más bendito aquellos, aleluya, le dice el Señor, ¿verdad? Que hermano, escuchan la palabra de Dios. Entonces aquí el ángel está poniendo, hermano, está corrigiendo, ¿sí o no? ¿A quién estaba corrigiendo aquí? ¿A quién le estaba enseñando? ¿A quién estaba instruyendo? A Juan. Por eso la palabra es para enseñar, corregir, redarguir, hermano, y corregir. Porque ¿a quién tenemos que adorar? A Dios solamente. Entonces, eso fue lo que no pudo procesar Luz Bella. A Luz Bella le llegó la iniquidad, la maldad. Y yo no sé qué le dijo la maldad y la iniquidad, que lo terminó convenciendo, hermano, de que cesara la alabanza, la oración a Dios, y que la maldad, hermano, lo indujo a que la adoración no sea dirigida a Dios, sino a Él. Por eso, hermano, él pensó, dijo, bueno, voy a subir donde está Dios, también voy a poner mi trono allá donde está Dios, aleluya, y voy a ser como Él. Mire cómo procesó erróneamente la enseñanza de la maldad o de la iniquidad en el corazón de Luz Bella. Si el Señor dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta, hay un hasta que se encontró en ti la maldad. Entonces, hermano, ¿cómo masticamos las cosas nosotros? Porque mire, hermano, ¿cómo procesó Eva la conversación con la serpiente? ¿Cómo procesó? ¿Cómo masticó? ¿Cómo trituró la conversación Eva con la serpiente? Por eso digo que nosotros tenemos que tener cuidado. Estos dientes nos dieron para triturar adecuadamente la comida espiritual. Eva, hermano, hubiera dicho, no, serpiente, tú estás equivocada, me estás engañando, Dios no dijo eso. Hermano, Eva bien pudo pudo parar la conversación. Por eso hay conversaciones que tú tienes que pararlas y decirle, un momento, hermano, un momento, yo creo que estamos masticando mal las cosas. Yo creo que estamos triturando mal las cosas. Yo creo que estamos, ¿verdad? Discerniendo mal las cosas. No, paremos ahí. Hay conversaciones que tienen que pararlas. Pero cuando no se paran las conversaciones, entonces, hermano, vienen los fracasos. ¿Sí o no, hermano? No, si yo sé lo que le estoy enseñando, porque así me lo enseñaron a mí. Hay conversaciones que hay que pararlo. Eva tuvo la oportunidad de parar la conversación con la serpiente, pero cuando esa conversación siguió, hermano, y siguió, es como que le hayan dado batería, como aquellos relojes, ¿verdad? Que le dan, hermano, cuerda. Y hermano, comenzó la conversación y no paró la conversación, hasta que, hermano, la mirada de Eva cambió y ya comenzó a ver las cosas, hermano, con codicia. Comenzó a ver el fruto prohibido, delicioso. Entonces, nosotros tuvimos un antes y un después. ¿Sí o no? Nosotros vivimos, crecimos, ¿verdad?
fuimos enseñados, educados, estando en el viejo hombre. ¿Sí o no? En el viejo hombre. Pero hay cosas en nosotros que han quedado del viejo hombre. ¿Cómo estamos masticando, procesando las cosas que han quedado del viejo hombre en nosotros? Ojalá me esté dando a entender. Tú y yo tenemos cosas todavía, ministraciones del viejo hombre. Aunque ahora ya somos nueva criatura, porque todos aquellos que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas, ¿verdad?, van pasando, y aquí todas son hechas nuevas. Pero han quedado cosas, ministraciones del viejo hombre. ¿Cómo las estamos masticando? ¿Cómo las estamos procesando? Hermano, a la luz de la palabra de Dios. Porque mire, el pueblo que Dios sacó de Egipto, dice que lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa, ¿verdad?, con señales, con maravillas, a través del libertador Moisés. El Señor sacó de Egipto, así como el Señor ha sacado del mundo a mucha gente. Pero aunque ya lo sacó del mundo, de Egipto, hermano, hay cosas que aprendieron en Egipto, que hicieron en Egipto, hermano, que tienen que, hermano, darle la oportunidad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, hermano, procese en ellos, hermano, y que esas cosas sean, hermano, eliminadas por completo en nuestra vida. Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto, y el Señor, hermano, dice que les comenzó a dar un alimento espiritual. Les comenzó a dar un alimento espiritual. ¿Con qué propósito? ¿Con qué plan? Hermano, porque lo que el Señor quería es eliminar los sabores, hermano, que ellos habían, hermano, disgustado mientras estaban en Egipto. Por ejemplo, el que se drogaba, ese que se drogaba bien sabe el sabor y hasta el olor de la droga. ¿Sí o no? Lo sabe muy bien. Y esa persona que fue drogadicta tiene que permitirle al Espíritu Santo y comer del maná para que desaparezca en ese ser interno los efectos de la droga. Si no come del maná, de la comida espiritual, esos efectos van a estar ahí. Quizás van a estar aplacados, hermano, quizás asentados, como las hermanas hacen, ¿verdad? Esos jugos verdes y de tantos colores, pero de repente como que se asienta algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahí está asentado, esperando que alguien llegue y lo agite. ¿Sí o no? El que no se deshaga de los sabores de la droga, tarde que temprano va a estar sintiendo la necesidad de drogarse otra vez, porque no ha desechado de su ser los sabores de la droga. Es como aquella persona, hermano, que comete pecados. Tiene el sabor del pecado dentro de él. Por eso, hermano, a los niños les dan, ¿verdad? Mezclan muchas clases de verduras y hasta ajo le echan a la comida y lo mezclan
para que cuando ese niño pruebe, hermano, más adelante, ¿verdad? No se le, no sienta extraño ese sabor, porque ya le mezclaron un montón de cosas, hasta garrobo e iguana y hasta tripitas le echan. Hay sabores que quedan en el ser interno, en el subconsciente, y que quizás, ¿verdad? Ahí están, pero solo están esperando un espíritu viajero. Porque eso fue lo que le pasó a David. David, hermano, pensó que ya sus áreas estaban controladas. Estaban controladas. Y hermano, y de repente llegó Esaú, ¿verdad? ¿Quién fue el que llegó? ¿Esaú? No. ¿Quién fue el que llegó? ¿Jonatán? ¿Quién fue el que llegó? Ayúdenme, hermano. ¿Ah? ¿Quién llegó? Jonatán. Ay, hermano. Y le comenzó a hablar. Y le dije, mira, había alguien que tenía, ¿verdad? El profeta Natán, ¿verdad? Llegó y le dijo, había un hacendado, un rico, ¿verdad? Que tenía muchas ovejas, ¿verdad? Tenía todo, pero ese hacendado hizo un banquete. Y en vez de agarrar una oveja de su rebaño, ¿verdad? Vio a otro que solo tenía una oveja. Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y en vez de matar una de sus ovejas, le quitó la oveja al otro que tenía solo una. Pero lo que me llama la atención que dice, sí, mire, no tengo ese pasaje, alguien me lo busca. Dice que, pero vino un viajero, dice. ¿Dónde está ese pasaje? A ver si lo encontramos, hermano. ¿Ah? Segunda Samuel, ¿verdad? 12. Segunda Samuel 12, versículo 1. Segunda Samuel 12, versículo 1. Dice, mire, yo la encontré más rápido que usted. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El 2. El rico tenía muchas ovejas y vacas. 3. Yo creo que le quitase esa letra porque como que me confunde, como que quiero seguir leyendo. Sí. ¿Ah? No te deja. Ah, bueno. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, mire, bebía de su copa. O sea, hermano, había deleite en ese hogar, había paz, había la provisión necesaria. Mire, ese matrimonio, lo que me está describiendo allí, era feliz. Era feliz hasta que llegó un metiche. Por eso hay matrimonios felices hasta que llega uno que no tiene que estar ahí. Mire, bebía de su copa y dormían en su seno. Mire, dormían abrazados, no como ahora. Y era como una hija para él. Oiga, mira cómo puede llegar a ser nuestro cónyuge una hija para nosotros. Ay, hermano.
Era una hija para él. Era su corderita, era su amada. Y dice el 3. Mire cómo se la está describiendo el profeta. Vino un viajero. Ahí está el metiche. Un demonio, un espíritu inmundo. Vino un viajero. Por eso aquellos que usaron droga, que hermano cometieron adulterio, ¿verdad? Todas las cosas. De repente llega el viajero. Es un espíritu. Dice, vino un viajero al hombre rico. Un espíritu. Al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. O sea, hermano, mire lo que hace el pecado. El pecado prepara alimento para el viajero, para un espíritu inmundo. Y ese viajero te va a poner, hermano, las cosas en bandeja. Te van a ofrecer aquí, te van a ofrecer allá, hermano. Porque el enemigo sabe que todavía están los sabores, incluso los olores. Porque mire, hay fotografías que tú ya no tienes que tener. Hay números de teléfono que tú ya no tienes que tener. ¿Por qué los tienes? Porque tienes fotografías todavía del primer marido y ya van 5. ¿Por qué tienes fotografías todavía que no tienes que tener y números de teléfono que no tienes que tener? ¿No será que le estás guardando la puerta al viajero? ¿No será que le estás cuidando la puerta al viajero para que un día se acerque el viajero y le, ay, ¿te recuerdas de fulana de tal? Ay, sí, ay, cómo la añoro, cómo me gustaría platicar por ella. Mira, búscala en Facebook. Te llegó el espíritu viajero. Hay números que tú tienes que deshacerte y fotografías que tienes que deshacerte. ¿Pero por qué las guardan? Porque todavía, hermano, hay algo todavía ahí. Entonces a David le llegó un espíritu viajero. Un espíritu viajero no es un espíritu permanente, sino que de vez en cuando llega. Pues hay mucha gente que tiene sueños eróticos, sueños feos, porque le llegó un espíritu viajero. Porque sabe ese espíritu viajero que todavía está el sabor y el olor del pecado ahí. Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y preparó. Mire, ¿para quién se prepara comida, hermano? Para los demonios. ¿Quiénes son los que se disfrutan, hermano? El mal que uno hace. Mire, los demonios. Los demonios comen del mal que uno hace. Entonces dice el 5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir en la horca, merece morir en la cámara de gas, merece ser fusilado. El 6. Y debe pagar 4 veces por la cordera
porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El 8. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Pero mire lo que le sigue diciendo, 9. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has tomado a espada a Urías. Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Entonces, hermano, mire la atrocidad que hizo David. ¿Por qué cayó en semejante pecado? Porque, hermano, dentro de él había una administración, un sabor del viejo hombre. Porque él dice más adelante: en pecado me concibió mi madre. Pues, hermano, hay personas que se ven tan mansitas. Cuídese de las personas mansas. David decía: guárdame, Señor, de las aguas mansas, porque las turbulencias me guardo yo. Ahí están como esos jugos, ¿verdad?, que tienen ahí. Pero solo llega un espíritu viajero y, hermano, y mueve eso que está ahí asentado, y después, hermano, sacan hasta las uñas. Amén. Mientras te estás conociendo con ella, ay, todo va bien. Todo va bien. Todo va, hermano, como aquel barco, ¿verdad? Como la película de aquella, le da Titanic, ahí va, pero no saben lo que les espera más adelante. Porque son aguas mansas, son aguas que están ahí, hermano, mansas ahí. Pero cuando les hacen algo, o cuando miran algo, hermano, entonces, cuídate, porque, hermano, hay espíritus viajeros que pasan. Por eso dice, cuando un espíritu sale, anda por lugares buscando reposo, y donde y como no lo encuentra, dice: voy a volver, dice, a ver qué tal está mi casa, ¿verdad? Y la encuentra, hermano, dice, adornada y vacía. Entonces dice que entra, hermano, y llama a otros más, y la condición del tal viene a ser peor que la que tenía antes. Por eso, hermano, dígale a los que usted ama: cuídate, porque hay espíritus viajeros. Desechemos ese olor de la droga, de la cocaína, de la marihuana, del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la envidia, hermano, del chisme, de tantas cosas. Porque si no, tarde que temprano va a venir el espíritu viajero y te va a hacer cosas, y te va a hacer que hagas tú las mismas cosas que hacía antes. Lo que ya el Señor había sacado de ti, las personas lo vuelvan a recoger. ¿Verdad? Qué horrible eso, ¿verdad? Por eso cuidémonos, guardémonos, porque los espíritus viajeros andan. Desecha todo olor, todo sabor. Y la manera de cancelar esos olores y esos sabores en nosotros es comiéndonos el maná. Cómete la palabra,
cómete la palabra. Aquel que no escucha palabra, hermano, esas cosas están ahí a flor de piel, a flor de piel. Pero aquel que está alimentándose del alimento espiritual de la palabra de Dios, esas cosas van a ir desapareciendo, desapareciendo, desapareciendo. Y cuando acuerda, hermano, mire, hasta el olor de cigarro le va a caer mal. Pero si no, hermano, cuando le llega a alguien que está fumando, hasta el golpe le va a dar, porque todavía está el sabor y el olor del cigarro. Amén. Amén. Así que, hermano, la leche espiritual nos va a dar ese crecimiento, ese desarrollo, para que esas cosas desaparezcan de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, predicar y enseñar tu bendita palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Bendito Dios, estamos muy agradecidos. Estamos, Padre, suplicantes, oh Dios, a ti, Señor, para que tú, Señor, quites de nosotros todos los sabores y todos los olores, Señor, que nosotros obtuvimos cuando estábamos en el mundo, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, haga una limpieza, Señor, una purificación, Señor, en nosotros, Padre. Que nosotros no desatendamos tu palabra, Señor, sino que siempre, Señor, estemos, Señor, atentos a tu palabra, esas instrucciones que tú nos das, Señor, de mañana, tarde y noche, Señor. Que nosotros estemos atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Que nuestro deleite, Señor, sea tu palabra, Señor. Que aquellos deleites, oh Dios, aleluya, los deleites de los ojos, Padre, desaparezcan de nosotros. Esos deleites, oh Dios, del pecado, Señor, que sea extirpado esos deleites en nosotros. Señor, esos deleites que aprendimos en el mundo, Señor, Señor, que desaparezcan esos deleites, oh Dios. Y que, Señor, nosotros nos deleitemos, bendito Dios, en el agradarte, Señor, a ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, obra, Señor, en el corazón de tu pueblo, Señor. Señor, quita aquellos sabores, oh Dios, de los ajos, de las cebollas, Señor, de los pepinos, de los melones, de los puerros, oh Dios. Quita, Señor, esos sabores, oh Dios, con el maná, Señor, con tu palabra, Señor, con la revelación de tu Espíritu Santo. Señor, quita esos sabores, oh Dios, para que no estemos añorando, Señor, esos sabores, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Bendito Dios, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en nuestros corazones, Padre. Arranca, Señor, esos sabores de la droga, Señor. Oh, Señor, de esos vicios, oh Dios, que aprendimos en el mundo. Arranca, Señor, esos sabores, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Reprendo esos demonios, Padre. Reprendo esos viajeros. Reprendo esos espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Señor, que traen a memoria, Señor, los sabores e incluso los olores, oh Dios. Bendito Dios, reprendemos a los viajeros en el nombre de Jesús. Reprendemos a la doncella de la muerte, Señor. Las reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Habla con el Señor. Si hay algo todavía que está ahí, aleluya, que está a flor de piel y que lo añoras, reprende eso en el nombre de Jesús. Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Porque está escrito que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Y la verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entre más conozcas la verdad, esos sabores y esos olores van a desaparecer de tu vida.
Desecha todas aquellas cosas que traen a tu mente recuerdos. Recuerdos, aleluya. Quizás recuerdos satisfactorios, deleitosos, pero que esos recuerdos no tienen que estar en nuestra mente ni en nuestra alma. Los desechamos en el nombre de Jesús, porque ahora solo nos deleitaremos en la presencia del Dios vivo, en la presencia del Espíritu Santo. Ahora nos deleitaremos siendo, aleluya, sumergidos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desecha todas aquellas cosas que te traen recuerdos del mal y del pecado en el nombre de Jesús. Oh, aprendamos a procesar las cosas, aprendamos a masticar las cosas. Los halagos, procesalos, porque no a nosotros, oh Dios, sea la gloria, sino a tu nombre sea la honra y la alabanza por siempre y para siempre, Señor. Porque está escrito que los gentiles, los grandes, aleluya, se enseñorearían de los gentiles, de aquellos, aleluya, Señor, que han sido puestos en autoridad. Señor, oh Señor, se enseñorean, Señor, de los débiles, de los pobres, oh Dios. Pero Jesucristo dijo: pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande, aleluya, el que quiera ser grande tiene que servir a los pequeños. En el reino de Dios, aleluya, todo aquel que quiera ser grande tiene que servir a los pequeños. En el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Porque también el Hijo ha venido no para ser servido, sino para servir a los demás. Así que si alguien te dice palabras hermosas y bonitas, procesa adecuadamente esas palabras y dale la gloria a Jesucristo. Dale la honra al que vive por los siglos de los siglos. Oh, bendito sea tu nombre, Jehová. Bendito sea tu nombre, Señor. Siervos tuyos somos, oh Dios. Siervos tuyos somos, oh Dios. Oh Señor, siervos menesterosos, siervos, aleluya, que necesitamos la ayuda de ti, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Oh Señor, gracias, Padre. Tú eres el que nos fortaleces, tú eres el que nos sostienes, oh Dios. Tú eres el que vas delante de nosotros, oh Dios. Oh, gracias, Padre. Mi vida depende de ti, dile al Señor. Mi vida depende de ti, Señor. De nadie más, Padre. Guárdame, Señor, de la maldad y la iniquidad. En el nombre de Jesús. Oh, Señor. Oh, Señor, tú pones aguijones para que no nos pongamos orgullosos, oh Dios, para que siempre, Señor, estemos necesitados de ti, Señor. Oh, sí, Señor, necesitamos de ti, Jesús. Señor, guárdanos de los espíritus viajeros. Guárdanos, oh Dios. Estirpa los sabores y los olores en nosotros, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Mire, hermano, usted sabía cuál es el trabajo de las papilas. Sabía que usted tiene papilas, ¿verdad? Si no lo sabía, hoy se lo voy a contar.
Todos nosotros tenemos papilas. Y esas papilas, hermano, son las que procesan los sabores. Esas papilas son cédulas que se encuentran en la lengua, que permiten percibir los sabores, como el dulce, como lo amargo, como lo salado, el ácido. ¿Verdad? El ácido sería limón. Estas cédulas dice que se regeneran cada 10 días. Y esto significa que las papilas gustativas dañadas suelen repararse por sí solas. Entonces, tú y yo tenemos esas cédulas en la lengua. Cuando tú te echas la comida, esas cédulas que tienes en la lengua son las que te producen el sabor, incluso el olor. Vaya, búsquelo en Google y va a ver que no lo estoy mintiendo. Cada uno de nosotros tenemos. Por eso el chismoso no puede estar sin chismosear, porque sabe el sabor del chisme. Y no quiero hablar más. ¿Qué sabores tenemos en la lengua? ¿Qué sabores tenemos en la lengua? Hay personas, hermanos, que se hacen un caldo bien bueno. Y la gente, hermano, no pregunta ni siquiera quién hizo el caldo, sino que lo que preguntan es: ¿y quién hizo el chile? ¿Por qué? ¿Por qué pregunta por el chile y no por el caldo? Porque ya tiene el sabor. Y cuando no come chile, esa comida, que aunque esté deliciosa, no le siente el sabor. Porque ya su lengua está contaminada, hermano, con el chile. Que si no va chile, no hay. Y lo primero que pregunta es: ¿quién hizo el chile? Aunque el caldo esté delicioso, pero le parece más delicioso el chile que el caldo, porque ya su lengua ya está acostumbrada. ¿Tengo razón, sí o no? Entonces, hermanos, eduquemos a nuestras cédulas gustativas en la lengua. Imagínense que esas cédulas estén educadas con la alabanza y la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que vas a andar cantando, hermano, en todo el día es alabanza y glorificando a aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Pero si no educamos esas cédulas gustativas en la lengua, vamos a andar hablando otras cosas. Amén. Amén. Bueno, ahí después le enseño más cosas. Pero todas tenemos cédulas gustativas en la lengua. Amén. Amén. Bueno. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, deseche todos los sabores que han quedado.